Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente al módulo 2, denominado Ordenamientos Normativos y Fines del Derecho. En esta clase nuestro objetivo va a ser identificar las clases de normas a partir de sus características y similitudes y diferencias con el fin de establecer si existe o no relaciones entre estas y cuáles son las diferencias más importantes que existen entre los distintos órdenes normativos. En principio tenemos que saber qué es un sistema normativo. El sistema normativo es el conjunto de normas e instituciones, así como los entes que aplican el derecho que regula la sociedad en un territorio concreto. Normalmente se habla de distintos conjuntos de normas o conjuntos de sistemas normativos, pero hay que tener presente que cada país tiene su propio sistema. El ser humano es social por necesidad de supervivencia biológica y necesita del derecho para regular la conducta de las personas con el propósito de asegurar la convivencia social. Eso tenemos que tenerlo claro. El sistema normativo en principio es gestionado por el Estado para facilitar la convivencia, estableciendo reglas de conducta para los individuos. Se conocen también como órdenes normativos o complejos normativos y se definen como el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de las personas con el propósito de asegurar la convivencia social en un tiempo y en un lugar determinados. Normalmente se habla de distintos conjuntos de sistemas normativos, sin embargo, como ya les dije, cada país tiene su propio sistema, es decir, no son aplicables las mismas normativas en todos los países. Por ello, una misma actividad puede figurar como delito en el sistema normativo de un país y no ser aplicable sanción alguna dentro del sistema normativo de otro país. Tanto el ordenamiento jurídico como el sistema normativo tienen una estrecha y directa relación, y en los países democráticos como Venezuela la Constitución se erige como la regulación máxima del ordenamiento jurídico y como base sobre la que se asienta el sistema normativo. No obstante, el derecho por sí mismo es insuficiente para alcanzar tal fin. Ante tal situación surgieron distintos órdenes normativos o han venido surgiendo a través del tiempo distintos órdenes normativos que buscan regular la conducta social de manera simultánea, dando como resultado la configuración en definitiva de 4 tipos de normas, que son las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y los convencionalismos sociales. Estos órdenes normativos coexisten de manera simultánea, teniendo como objetivo común regular la vida social, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Debido a ello es importante precisar que las normas jurídicas pertenecen al derecho, las morales pertenecen a la moral, las religiosas pertenecen a la religión y los convencionalismos sociales son reglas del trato social. Cada una tiene características específicas que es necesario diferenciar, pues de lo contrario podríamos estar expuestos a cometer serios errores conceptuales. En cuanto a la clasificación del sistema normativo, vamos a estudiar cada una de este tipo de normas en particular como parte de la temática, pues, de la materia. Las normas jurídicas. ¿Cómo se clasifica el sistema normativo? Las normas jurídicas, que son la base de la legalidad en la sociedad, poseen características que las diferencian unas de otras, con el objeto de esquematizarlas y explicar mejor su aplicación. Se clasifican teniendo en cuenta su jerarquía, su ámbito de validez y su ámbito espacial de validez.
En cuanto a la jerarquía, no todas las normas jurídicas disfrutan de la misma categoría. Quiere decir que las hay superiores e inferiores en rango. Esto supone la existencia de una jerarquía de estas, que se convierte en una guía para determinar cuál es la norma aplicable en el caso de un conflicto o de una confusión. Por otra parte, es preciso que unas normas presten apoyo a otras. Es decir, cada norma jurídica se asienta en otra norma superior o de superior rango hasta llegar a la Constitución. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos a nivel sabemos que el nivel de mayor rango es la Constitución, seguida por los tratados internacionales, luego se encuentra el resto de las normas según cada país. Por ejemplo, en Venezuela, sucede esta característica, mientras que, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico mexicano, debajo de la Constitución y los tratados internacionales está el derecho federal y luego el derecho local al mismo nivel que el derecho federal. Esto pues es cuestión de ordenamiento en cada organización jurídica, en cada uno de los estados o países. En cuanto al ámbito material de validez, las normas jurídicas se pueden clasificar según el mismo, de acuerdo al área del derecho que regulan. Dentro del derecho privado tenemos los ámbitos del derecho civil, del derecho mercantil, entre otros más, ¿no? En el ámbito del derecho público tenemos el derecho penal, el derecho procesal, el derecho constitucional. También existen otras áreas del derecho que conforman lo que se ha denominado el derecho social o el derecho colectivo, que se refiere a la seguridad social, a la asistencia social, a las normas que regulan las relaciones laborales, que pretenden asegurar pues el interés de la comunidad frente a intereses particulares. Además, últimamente los avances tecnológicos han dado lugar a nuevas áreas del derecho, como es el ámbito del derecho informático. También está el derecho espacial, existe el derecho internacional público, en fin, es una larga lista pues de tipos, o perdón, la división que conforma el derecho es amplia. En cuanto al ámbito espacial de validez, esta clasificación viene establecida según el espacio físico donde son aplicables. Es así cuando el sistema normativo es federal, estos ámbitos espaciales pueden ser federal, local y municipal. Por otra parte, se pueden clasificar los sistemas normativos en grandes familias como derecho continental, derecho anglosajón o common law, derecho religioso, derecho socialista, o también existe una clasificación mixta que puede comprender la coexistencia de 2 o 3 tipos de este derecho. En cuanto al sistema, ejemplos del sistema normativo, pues tenemos el derecho anglosajón, que viene a ser un conjunto de leyes que no están, de leyes no escritas, basadas principalmente en precedentes establecidos por los tribunales, entendiéndose como precedentes las sentencias previas que vienen forjándose o que vienen emitiendo los tribunales de acuerdo a cada caso en particular que se les presente. Este derecho influye en el proceso de toma de decisiones en casos novedosos en los que el resultado no se puede determinar con base en los estatutos existentes. El sistema de derecho consuetudinario de Estados Unidos evolucionó a partir de la tradición precolonial inglesa, que se extendió en toda América del Norte y hacia otros continentes durante el periodo colonial. Un precedente conocido como stare decisis es un historial de decisiones judiciales que conforma la base de la evaluación para futuros casos. También se conoce pues como jurisprudencia y se basa en registros detallados de casos y estatutos que se han emitido en casos similares y que pues, toda vez que en este tipo de derecho o en este sistema
no existe un código legal oficial que rija el caso en cuestión. En cuanto también surge ciertas particularidades conforme al derecho canónico, que es el sistema que regula, el sistema normativo que regula la organización externa y el gobierno de la Iglesia. Su función como sistema normativo es ordenar y dirigir las actividades de los católicos hacia la misión de la Iglesia. Su importancia radica en que fue el primer sistema legal occidental moderno y es el sistema legal más antiguo que funciona actualmente en Occidente. Las leyes eclesiásticas positivas, basadas directa o indirectamente en la ley divina, inmutable o la ley natural, derivan de una autoridad formal en el legislador supremo, que viene a ser el sumo pontífice, que posee en su investidura el poder legislativo total, el ejecutivo y el judicial, mientras que las leyes particulares derivan la autoridad formal de la promulgación por un legislador inferior al legislador supremo, ya sea un legislador ordinario o delegado. Este derecho canónico no tiene fuerza vinculante, es decir, no es obligatorio, no tiene o no configura la obligatoriedad que sí tiene el derecho positivo, sino que abarca todo lo que implica la condición humana. Carece pues de fuerza civil vinculante en la mayoría de las jurisdicciones de carácter civil o secular. De modo pues que, de acuerdo con el jurista Leonel Pérez Nieto, las normas jurídicas, vamos a estudiar en este momento las normas jurídicas que vienen a ser reglas de conducta bilaterales o imperativo-atributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. La bilateralidad significa que las normas jurídicas establecen relaciones entre diversas personas, en donde frente al deber de una persona se encuentra el derecho o la facultad de otra para exigir su cumplimiento. En esa relación jurídica se pueden identificar dos clases de sujetos: sujeto activo, que es el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de lo prescrito en la norma jurídica, y el sujeto pasivo, que es el que tiene la obligación de cumplir lo prescrito por la norma jurídica. Es decir, que estas normas sean bilaterales significa que una obligación jurídica a cargo de determinada persona trae aparejado un derecho a favor de otra para exigir el cumplimiento de esta. Las obligaciones jurídicas constituyen deudas, toda vez que su observancia puede exigirse en ejercicio de un derecho por un sujeto distinto del obligado. En cuanto a su carácter de exterioridad, es decir, que son exteriores, significa que la norma jurídica regula el comportamiento exterior o externo de las personas. Es decir, para poderla utilizar o para poder emplear las normas jurídicas es necesario que exista una acción u omisión humana que genere efectos legales. De manera simultánea, el carácter exterior se refiere a que las normas jurídicas principalmente se encargan de sancionar las conductas externas de las personas, y de manera secundaria el aspecto interno o íntimo, solo cuando trae una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si una persona pide un préstamo bancario por una determinada suma de dinero, la conducta que le es exigible es el pago de la deuda, pues esa es la conducta externa regulada por la norma jurídica. Al hacer mención de que el derecho regula el aspecto íntimo o interno solo cuando trae efectos jurídicos, nos referimos a los actos jurídicos. Un ejemplo del primero es la celebración de contratos cuando una persona actúa con mala fe, y debido a ello esta es una causa que deja sin efecto el contrato suscrito por ambas partes. El acto jurídico viene a ser resultado de la voluntad humana, que se ve reflejada en la mala fe.
entendida la mala fe como una conducta interna que, de comprobarse su existencia, produce la nulidad del contrato, lo que deriva pues en un efecto externo. En cuanto a la coercibilidad o que son coercibles, podemos decir que este carácter significa que la norma pasiva debe, que el sujeto pasivo debe cumplir voluntariamente lo prescrito por la norma jurídica, y en caso de que se oponga o incumpla lo establecido en la norma, el sujeto activo, en este caso el Estado, puede exigir su cumplimiento por la fuerza. Es decir, la norma jurídica es coercible porque debe cumplirse obligatoriamente aún en contra de la voluntad del sujeto pasivo. En cuanto a la heteronomía o que son heterónomas, tenemos que significa que quien crea la norma es un ente distinto de la parte destinataria de ella, y le obliga aun cuando no sea reconocida por dicha parte. Este ente puede ser el poder legislativo o el poder judicial, tratándose de conductas externas. No obstante, cuando la norma jurídica regula el aspecto interno, el convenio es la autoridad suprema que impone obligaciones y concede derechos, aun cuando sea un acuerdo de voluntades. Esto por lo que respecta a las normas jurídicas. En cuanto a las normas morales, tenemos que la moral es la disciplina que estudia a la luz de la razón la rectitud de los actos humanos con relación al último fin de la humanidad o a las normas que se deriven de nuestro último fin. Debido a la importancia de la moral en la dimensión de regla de conducta, vamos a utilizar la tesis de Álvarez Ledesma en cuanto al estudio de las normas morales se refiere. Para este jurista, las normas morales rigen la búsqueda del mejoramiento individual e interno de cada persona. Es importante destacar que tanto la moral como el derecho son creaciones humanas, de tal suerte que lo histórico, lo cultural también afectan a la moral social, sujetándola a transformaciones que en todo orden produce el paso del tiempo y a las distintas cosmovisiones que las personas o las civilizaciones poseen. En virtud de lo anteriormente dicho, existen o se ha acordado en dividir la moral en dos tipos: la moral social positiva o vigente, que viene a ser el conjunto de reglas de carácter incoercible, reglas de conducta, perdón, de carácter incoercible, socialmente aceptadas, que prescriben lo que está bien o lo que está mal, lo que hay de bueno o malo, lo que debemos o no debemos hacer en nuestra relación con las personas. Por ejemplo, en Venezuela el adulterio es una conducta no solo prohibida socialmente, sino que también se encuentra tipificada como un delito en el Código Penal. Mientras que en México, si bien es cierto, es una conducta sancionada o prohibida desde el punto de vista social, no se encuentra o no está sancionada como un delito como si ocurre en Venezuela. En cuanto a la moral ideal o crítica, tenemos que son principios o reglas de orden social que son parámetros de bondad o de maldad, criterios de correcto o incorrecto para justificar o condenar la conducta humana. Por ejemplo, no mentir es una regla de conducta optativa y depende de cada persona. Es importante destacar que tanto la moral como el derecho son creaciones humanas, de tal suerte que lo histórico y lo cultural también afectan a la moral social, sujetándola a transformaciones que en todo orden produce el paso del tiempo y a las distintas cosmovisiones que las personas o las civilizaciones poseen. Todo lo anterior nos permite identificar las características de las normas morales
que a propuesta de Manuel Ovilla son unilaterales porque imponen obligaciones que no conceden facultades para exigir el cumplimiento de la obligación, son interiores porque le interesa el fuero interno de las personas y los actos externos solo le importan en tanto en cuanto descubren la bondad o maldad interna, son autónomas porque son imperativos por la voluntad obligada, es decir, autolegislación, tienen esa característica porque su fuente está en la voluntad de quienes deben acatarla. Y son incoercibles entendiendo que su cumplimiento debe hacerse de manera espontánea. También es importante destacar que por más que la moral social atienda a comportamientos racionales, sus prescripciones están muy vinculadas al aspecto íntimo de la persona, es decir, aluden a su virtud moral. Para terminar con este aspecto de las normas morales, resulta importante que establezcan la diferencia entre la ética y la moral, entendiendo por ética como una rama de la filosofía que se define como la teoría de la conducta que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por su parte, la moral se refiere al conjunto de reglas de comportamiento humano que sirven de parámetro para diferenciar entre lo bueno y lo malo. La semejanza entre ética y moral es su objeto de estudio, es decir, la conducta humana. Y la diferencia radica en que la primera es la disciplina filosófica, mientras que la segunda es el conjunto de reglas de comportamiento. Ahora, en cuanto a las normas religiosas, tenemos que la religión sabemos que es una forma de conciencia social, producto de determinadas condiciones del ser social humano e implica la tentativa de explicación de la relación existente entre la humanidad y su origen primario. Como regla de conducta, las normas religiosas son el conjunto de normas que establecen deberes intrínsecos, los cuales o las cuales han sido creadas por los hombres a partir de un acontecimiento histórico denominado revelación, considerado como un asomo de la existencia divina. Estructuralmente, las normas religiosas son reglas de conducta mediante las cuales se establece qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. El incumplimiento de estas reglas religiosas da lugar a lo que se ha denominado el pecado, que en este sentido es la consecuencia mediante la cual se expresa el castigo divino y constituye la amenaza mediante la que se pretende que los individuos cumplan con las prescripciones ordenadas en dichas normas religiosas. En cuanto a los convencionalismos sociales o reglas del trato social o de cortesía o de etiqueta, son aquellas que permiten desarrollar una vida social más amena y cordial, o bien nos permiten conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas por circunstancias y momentos determinados. En este sentido, los convencionalismos sociales son reglas de comportamiento que regulan los aspectos comunes de la vida social e incluso la vida política de un país. Así, por ejemplo, existen convencionalismos sociales que deben seguirse, como las formas de saludar, la manera en que se sientan los invitados en una mesa a la hora de la comida e incluso ante la visita de un mandatario extranjero, por ejemplo, en suelo venezolano. En cuanto a las características de los convencionalismos sociales, tenemos que son exteriores porque les interesa el comportamiento externo de las personas y los efectos que estos producen. Son unilaterales porque les interesa el fuero interno de las personas y los actos externos solo le importan en tanto en cuanto influyen en el desempeño dentro de la sociedad. Son heterónomas porque su obligatoriedad surge de un ente externo a la persona obligada, a saber, ese ente viene a ser el entorno social, la sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. Y son incoercibles, entendiendo que su cumplimiento debe hacerse de manera espontánea. Sin embargo,
existe lo que se ha denominado la condena o castigo social, que consiste en aislar socialmente a quien incumple alguna de dichas normas o reprochárselo socialmente. En cuanto a los fines del derecho, sabemos que toda sociedad humana requiere de la regulación de las conductas de sus miembros para lograr su estabilidad y permanencia, rigiéndose así por el derecho que limita los comportamientos externos, contribuyendo en los logros de la justicia, la seguridad, así como del bien social de mayor trascendencia, que es el bien común. De manera pues que los fines del derecho vienen a ser la justicia, la seguridad y el bien común. La justicia es el concepto más importante, si se quiere, dentro del derecho. Su concepto más acertado lo dio Ulpiano, quien la definió como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Jus est constant et perpetua voluntas sunt qui retribuere. Dar a cada quien lo que le corresponde. Su valor viene dado desde el punto de vista social y conlleva influye en la elaboración de las leyes, en el ajuste de las leyes, a la resolución de las controversias y en la solución de los litigios. En estos tres aspectos siempre debe estar presente, o como fin o como norte, el aplicar siempre la justicia. Este concepto no se refiere exclusivamente a la atribución de derechos a los individuos, sino que también puede referirse a la atribución de deberes. Para que exista justicia debe haber una relación de alteridad de personas, es decir, que la relación exista entre dos personas, tomando en cuenta que todos los seres humanos somos personas. En segundo lugar, la existencia de un deber y un derecho, o sea, que haya un derecho generado de la misma justicia y el deber generado por este derecho. Y el tercer requisito es la igualdad o proporcionalidad entre el acto y su consecuencia, y lo que se da y lo que se recibe, y por último, la objetividad. Existen además partes o clases de justicia dependiendo de si las relaciones entre el Estado y particulares, de manera que el Estado se beneficie, si es únicamente entre particulares, o si es entre particulares y el Estado con beneficio de los particulares. En la primera relación podríamos estar hablando de justicia general y en las otras dos de justicia particular. De modo que la justicia general o legal es aquella que exige a los miembros de la comunidad adoptar o adaptar su conducta en favor del bien de la misma comunidad. La justicia particular conmutativa, que es la que se mantiene entre particulares y trata básicamente en contratos e intercambios de mercado, por ejemplo, intercambiar un bien por un valor, por su valor real, es decir, recibir la cantidad de dinero equivalente al valor del objeto o recibir otro objeto de igual valor. Y la justicia particular distributiva, que regula la participación de la sociedad en el disfrute de los bienes de la misma y en la asignación de empleos, cargos o beneficios, esto en proporción de las necesidades, aptitudes y méritos de cada individuo. De igual forma, trata la distribución de cargas tales como los impuestos o cargas comunes, tales como los impuestos, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. En cuanto al bien común, tenemos que en sentido vulgar, bien común quiere decir bien de varios, y aunque se aplica principalmente a nivel de nación y Estado, puede ser aplicada a la sociedad en general. Según Muchet y Sarraquín, el bien común es el bien simultáneo de la sociedad y de los individuos que en ella habitan. Un concepto más explícito nos lo da Juan XXIII, quien definió el bien social como el conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. Haciendo un análisis de ambos conceptos, podemos decir
que el bien común es el bienestar de la sociedad y sus habitantes, de manera que estos puedan desarrollarse libremente o desarrollar libremente su propia personalidad. El bien común está caracterizado por ser universal debido a que la misma sociedad se presenta como un todo y por ser proporcional, pues cada individuo lo posee en una escala que varía dependiendo de la aptitud y responsabilidad de cada cual. Además, para que exista el bien común, debe haber orden público externo, que implica paz y seguridad pública, así como respeto a las libertades individuales, entre otros, prosperidad material, que se refiere al progreso económico, el cual se compone de elementos materiales, la organización de la producción, manera que responda a las necesidades reales de la población, la justa distribución de las riquezas entre la población y las leyes fiscales moderadas y efectivas. Los valores superiores de orden intelectual, pues aunque se cumplan todos estos requisitos, si el individuo no trabaja, valores superiores de orden intelectual, es decir, una correcta instrucción a nivel cultural, técnico y ético y recto uso del bien común con los particulares, pues aunque se cumplan todos estos requisitos en el individuo, si éste no trabaja por el bien de la comunidad, no se puede llegar a una perfección social. En cuanto a la seguridad jurídica, según Delio, la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, y si estos llegan a producirse, la sociedad les asegura su protección y reparación. Otro concepto define la seguridad jurídica como la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal manera que el individuo conozca sus deberes y sus derechos y sepa a qué atenerse en caso de un juicio. Según este principio, el derecho debe tener una aplicación predecible, de manera que cuando se viole la norma, siga la sanción establecida por la ley y la persona tenga una idea de las consecuencias que le esperan. En sentido objetivo, la seguridad jurídica ofrece leyes y garantías que proporcionan protección a la persona, y en sentido subjetivo garantiza a la persona que su situación no será alterada por alguna acción tal como la modificación de la norma. La existencia de la seguridad jurídica es a su vez determinada por la existencia de normas de derecho. Estas deben establecer un orden en las relaciones humanas y garantías para proteger a las personas, la propiedad y los derechos. En cuanto a la duración de las leyes, relacionado con la seguridad jurídica, implica que las leyes dentro de un ordenamiento jurídico no deben ser frecuentemente reformadas o derogadas, sino que se debe tratar que se mantengan en espacios de tiempo suficientemente amplios, de tal manera que las personas que conforman la sociedad y que se ven obligadas por dichas leyes las asimilen y puedan adaptarse a dicha normativa. En cuanto a la eficacia del derecho, relacionado también con la seguridad jurídica, implica que las leyes existentes deben cumplirse objetivamente, sin juicios de valor por parte de los jueces, es decir, que se aplique la norma de acuerdo con lo que está allí establecido y con los hechos que se presentan en el momento de un juicio, sea civil, sea mercantil, sea laboral, sea penal, se adecue a los hechos reales que se están presentando y no influido por juicios de valor
propios del juez por haberse dejado manipular o por haberse dejado influenciar por situaciones externas que no tienen nada que ver con el hecho o con los hechos que se debaten. Finalmente, tenemos la equidad que posee pues múltiples acepciones. En un sentido jurídico, se le puede relacionar con el concepto de la justicia, definiéndola como la cualidad de dar a cada quien lo que se merece. En este sentido, también puede referirse a la imparcialidad en un trato o reparto, o sea, utilizar la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, tiene su origen en el derecho natural y su función es complementar las leyes sin contradecirlas de manera que se garantice la seguridad jurídica. Una de las críticas históricas de este principio es que carece de reglas fijas, ya que está determinado básicamente por la conciencia del individuo. Sin embargo, hacia el siglo XVII perdió mucha de su flexibilidad. La equidad está determinada por la igualdad de oportunidades, de derechos, de acceso a la justicia y de poderes plenamente aceptados y socialmente ejercidos. Debe hacerse un especial señalamiento en cuanto al tema del acceso a la justicia, pues es un mecanismo necesario para las libertades consagradas en la Constitución, para que éstas sean efectivas para todos los ciudadanos, siendo los sectores más discriminados los más necesitados de un mecanismo para canalizar sus reclamos. Se trata pues de la búsqueda de la justicia social de manera de asegurar a toda la población condiciones de vida y trabajo digno e igualitario y que todos los individuos de la sociedad tengan el mismo acceso a los bienes y servicios que le permitan gozar de una adecuada calidad de vida. De este modo, la equidad busca el modo de promover el valor de la persona sin importar sus diferencias. En tiempos más recientes, el derecho ha evolucionado a favor de promover la equidad. Esto se evidencia en el surgimiento y la evolución del derecho laboral y en las recientes legislaciones que promueven los derechos de la mujer y las leyes contra la discriminación racial. Para lograr esto, pues se requiere una constante revisión de la legislación y de los sucesos sociales que puedan afectar a estos grupos, a veces minoritarios. Esto es todo por lo que respecta a este módulo. Espero que visualicen la grabación y que al momento pues de cumplir con las asignaciones evaluativas tengan en cuenta la información que fue emitida a través de esta videoclase y conjuntamente con el material que se les adjuntará en el aula virtual en archivo PDF. Muchas gracias por su atención y feliz